en clave y contexto, mapas, poder y decisión, claves globales, datos. Sonaba Ataque 77, arranca corazones, y arriba de ellos un galán, un facha, un analista internacional, un amigo de nuestra casa, que es Marcos Urtubey, que está en conexión desde algún punto de la Argentina, se suma a la transmisión de Punto Uno Stream. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Hola Lisan, ¿cómo estás? Qué placer escucharte y verte en este momento. Saludar a todos allí en el estudio. ¿Cómo están todos? Dichosos los ojos que te ven, se dice. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se me Todo. ve bien? Pues yo te veo recontralagueado, pero debe ser mi internet. Si vos me ves bien, está perfecto. Nosotros te vemos bien y te escuchamos bien, así que tranquilidad. Bárbaro. Se volvió a Bueno, pudrir en Hormuz. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con este se tema? pudrió todo en Hormuz, totalmente. Era un poco previsible teniendo en cuenta los actores con los cuales tratamos en política internacional. Se pudrió todo, o sea, el alto fuego se rompió, ese alto fuego que habíamos hablado en su momento de ese convenio de paz que se iba a firmar en Ginebra. Bueno, hubo algo así como de los 60 días previstos, se paró por 30 días y se rompió todo porque no cesaron las hostilidades en el sur del Líbano. Eh, sí le dio el tiempo a Irán de poder despedir a Yameni y a través de funerales, de un velorio masivo de personas en apoyo al líder. Al menos en ese tiempito que fue algo así como una semana de velorio, no han tenido ataques en su territorio, pero luego de eso sí, han vuelto, digamos. Estados Unidos atacó una refinería en el sur de Irán. Irán al mismo tiempo atacó la base naval que estaba nuevamente en Emiratos Árabes Unidos de Estados Unidos, así que sí, volvió la guerra, volvió a cerrarse el estrecho de Hormuz, está subiendo el barril del petróleo nuevamente, así que te puedo decir que hoy los únicos ganadores claros de la guerra son aquellos que han invertido en el barril del petróleo y que cuentan con la información necesaria de antemano para saber cuándo entrar y cuándo salir y cuándo vender y cuándo comprar, ¿no? Porque en definitiva esta cosa de que el barril antes de la guerra salía 60 y pico de dólares, 60 y largo, 68 dólares el barril, haya subido a 140 dólares en el pico máximo de la guerra, se haya vuelto a establecer en 75 y ahora esté pisando los 85, 90, claramente hay ganadores detrás, ¿no? Los insiders. Una cuestión que Exactamente. por un lado está la lógica de Estados Unidos, pero también, no sé cómo lo ves vos o qué información tenés, que desde la muerte de Khomeini, Irán es un esquema donde está por un lado la Guardia Revolucionaria, por un lado los ayatolas, por un lado el gobierno civil, porque Irán tiene autoridades, elige presidentes y elige, que también para la Guardia Revolucionaria y así para dentro de algunos factores de algunos sectores de poder de Irán, también les conviene proseguir el conflicto, porque tienen capacidad de negociar y trabajar con todos estos que son las flotas piratas, las flotas negras de petróleo iraní que sale por contrabando y que, bueno, a algunos sectores le permite hacerse de un reaseguro de recursos que en una economía más abierta sería más complejo. Me parece que ese juego también está presente en las tensiones de esta guerra, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Como así bien mencionás todos los grupos del gobierno, también existen los grupos paramilitares que de alguna manera apoyan al gobierno de Irán, al régimen, que son, bueno, Hamas, Hezbollah, que no son propiamente de Irán, pero sí que tienen cierta relación. Entonces, lógicamente, a todo ese sector paramilitar también le beneficia que, que la guerra no tenga una solución de corto plazo.
Recordemos que uno de los requisitos que había propuesto Irán a Estados Unidos también para que termine la guerra es que cesen por completo las hostilidades de Israel sobre Gaza. Gaza, territorio palestino que había quedado ya una franja después de cómo le fueron ganando territorio a Palestina. La ONU, esto es importante, fin de julio, el 27 de julio salió un informe de una comisión investigadora de la ONU que finalmente, después de casi 3 años, declaran que en Gaza hubo un genocidio, lisa y llanamente, y me parece que está bueno mencionarlo porque justo la semana pasada en Argentina se le iba a hacer un jury a un juez federal por haber dicho hace 3 meses que Israel estaba haciendo un genocidio en Gaza. Entonces, de esta manera, me parece que hay que hablar las cosas tal como son, no es defender una parte, estar en contra de otra, simplemente describir la realidad. Y vamos a los datos, porque me parece que siempre son importantes los datos. Genocidio en Gaza, ¿por qué? Porque desde el 7 de octubre al 31 de marzo del 2026, 20.000 niños muertos. 20.000 niños, estamos hablando de menos de 10 años. 44.000 heridos. Los menores representan el 30% de toda la población de fallecidos en el territorio palestino ocupado. Es una catástrofe lo que hemos vivido, Lisan, durante estos 3 años. Todas aquellas personas que tenemos cierta sensibilidad social, de ver a través de las noticias no controladas lógicamente por Israel, de los canales de noticias no controlados por Israel, de las redes sociales que gracias a Dios todavía no las controlan. Entonces hemos venido viendo y defendiendo la posición y eso muchas veces te va dejando del lado de determinados círculos por esta cosa de estar en contra de la opinión oficial. Pero me parece que, ya el documento de las Naciones Unidas da sustento a todas aquellas personas que hemos de una u otra manera ayudado o defendido que no se puede en este tiempo ya del siglo XXI, después de justamente de ellos todo lo que han vivido en los 30, en los 40 en Alemania, digamos, es la paradoja de la víctima, ¿no? De que pasa suficientemente tiempo para convertirse en un victimario. Ahí hago una puntualización, un par de puntualizaciones alrededor de esto que vos bien lo contaste. 23 de junio del 2026, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre el territorio palestino, presentó este informe que vos estás contando. Digo que hay una cuestión que tiene que ver con los números, como vos dijiste, absolutos, de más de 20.000 niños que murieron y otros 44.000, lo resalto porque me parece importante, resultaron heridos entre octubre del 2023 y octubre del 2025, según lo que recopiló esta Comisión Independiente de Naciones Unidas. 1 de cada 3 de los asesinados y muertos en el ataque de Israel o en la ocupación de la Franja de Gaza y en parte en Cisjordania, no lo sé, sí, porque acá también el informe trabajó sobre Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. 1 de cada 3 chicos. A mí una de las cuestiones que más me asombró, que no sé si que está en este informe, si está o no en este informe, y lo voy a retomar luego. Perdón. Es la cantidad de pediatras y de médicos, de estos médicos que van a conflictos, a trabajar en una profesión tan dura, a acompañar en un campo de refugiados, en un hospital que está en conflicto de guerra, que declararon la cantidad de chicos que eran muertos y asesinados con tiros de bala que se notaban que eran a corta distancia o que habían sido realizados por cómo habían entrado la bala y cómo era la herida por francotiradores. Ni siquiera se puede abogar en muchas de estas situaciones la cuestión de siempre lamentable y siempre discutible de las bajas casuales. Asesinatos a sangre fría mucho tiempo, y esto, como vos bien marcás y traés a colación, ya es denunciado y marcado por una comisión de Naciones Unidas, así como también, Benjamín Netanyahu y una buena parte del gabinete de Israel está siendo acusada por la Corte Penal Internacional
y por muchos organismos de derechos humanos también de estar cometiendo violaciones a los derechos humanos y a la realización de un genocidio, tanto que toda esta información que vos contabas de la ONU fue a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia. 100%, 100%, lo cual el resultado de eso de la Corte Penal de Justicia y de la Internacional no va a suceder nada, porque estamos en tiempos en donde, en definitiva, los países hegemónicos son en la política internacional, ¿no? Digo, está clarísimo con lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Está clarísimo en esta contraposición, ¿no? Digamos, por un lado condenan o han condenado a Rusia con el congelamiento de fondos y todo ese tipo de cuestiones en la invasión en la supuesta invasión, ¿no? Porque, digamos, podemos discutir hasta la noche probablemente si Rusia tiene jurisdicción sobre esos territorios, no, pero bueno, es otro tema. Pero bueno, vamos a los hechos puntuales. De Rusia sobre Ucrania han congelado los fondos, no le compran el gas, bueno, una serie de factores que ya las hemos desarrollado en otros programas. Ahora, Israel hace lo mismo o la guerra, Irán-Israel, a quien le condenan y le hacen todo digamos, congelamiento y todo ese tipo de cuestiones, es a Irán, no sobre Israel. Entonces te das cuenta que pero no es para renegar ni para decir, bueno, no. Digo, es para hablar de los hechos fácticos. Los hechos fácticos es que la política internacional es correlación de fuerzas. Es decir, si vos tenés energía atómica con la posibilidad de crear bombas nucleares, bueno, te van a respetar un poquito más que si no lo tenés, ¿entendés? Uh-huh. Si no lo tenés, probablemente entren y bombardeen tu territorio y se capturen a tu presidente, como ha sido el caso de Venezuela con Maduro. Entonces, digo, es correlación de fuerzas. Estamos conversando, obviamente, con Marcos Urtubey en La Mirada Internacional alrededor de el conflicto en Medio Oriente. Quiero volver un segundito, porque vos decís, nadie sabe esta ola de subidas y bajadas en las agresiones y en las retaliaciones. En un artículo que leí ayer, que me pareció bastante bueno, aparte de un analista que es financiero, decía, bueno, hoy por hoy Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos trata de contener, tiene que seguir atacando, hace que hace, pero si uno ve las retaliaciones, los ataques de los últimos días, no afectó la infraestructura petrolera y la infraestructura crítica comercial en los ataques de Estados Unidos e Irán. ¿Por qué dice? Porque Trump tiene una elección de medio término muy compleja en 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3-4 meses. Estados Unidos hoy hace que hace y después de la elección de medio término va a acelerar el conflicto. ¿O vamos a seguir en este estado de sube y baja hasta vas a saber cuándo? Mira, yo creo está súper interesante lo que has leído. Yo creo que él hace que hace hasta cierto punto, porque es verdad, no ataca las refinerías o no ataca los edificios críticos, que eso también le puede hacer disparar el precio del petróleo, por lo cual salta inflación en Estados Unidos. Todo tiene que ver con todo. Esta cuestión de la inflación es multicausal, ¿no? Pero bueno, digo, en definitiva, sí, desde ya hace que hace en cierto punto, pero no creo tenga que ver algo con directamente con el tema del precio del petróleo. Yo creo que tiene que ver con la presión que tiene el lobby israelí, el lobby judío sobre el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por más de que él quiera parar la guerra porque sabe que no le conviene electoralmente, no está atado de pies y manos por lo de los archivos de Epstein. Digamos, hay sobradas justificaciones por las cuales Trump no puede decir, bueno, listo, ya está, es un tema, como sí ha querido hacer. Fíjate que hemos tenido grandes declaraciones de Trump en contra de Israel en las últimas semanas, en el último mes. Y de Vance y del vicepresidente. Y de J.D. Vance, del vicepresidente, que fue el vocero principal en ese momento. Seguramente en medio de algún tipo de psicosis, tuiteó en su red social Truth, dijo, voy a ser el primer
puedo ser el primer presidente de Estados Unidos que bombardee Israel. Lo dijo propiamente Trump. Entonces digo, en estas cosas de que ataca a Irán en lugares no críticos, también amenaza a Israel en esta ida y vuelta de la presión que tiene Israel sobre Estados Unidos en materia de decisiones políticas. Pero sí, a ver, yo creo que las elecciones, si viene, sigue la tendencia como la que estamos estudiando, estamos viendo semana a semana, mes a mes, pareciera ser que en Estados Unidos las elecciones medio término va a ganar el Partido Demócrata. Vamos a ver por cuánto las gana, si efectivamente sucede, porque eso puede sacarle a Trump el poder en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Entonces, de esa manera, digamos, yo creo que lejos de acelerar, se va a frenar, porque allá las instituciones tienen un poco más de peso que acá en la Argentina y los poderes independientes sí pueden frenar, como por ejemplo, acá hay un dato importante, la justicia de Estados Unidos, la Corte Suprema, hace una semana le paró los aranceles a Estados Unidos. ¿Te acordás que en Claro. febrero de este año había establecido por decreto, una cosa espectacular, había establecido por decreto una política enorme para todo el mundo de los aranceles, la diferencia arancelaria, que era gusto y piacere, no había ningún tipo de justificación. Bueno, con Argentina me llevo bien porque tengo buena relación con mi ley, entonces no le pongo aranceles, pero sí a Brasil y no a Colombia y así. Bueno, Ujú. se lo paró la Justicia Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos hace 2 semanas. Así que, pero bueno, en el medio se pudo aprovechar, ¿viste cómo es esta cosa? Es espectacular los tiempos políticos en los cuales vivimos. Te llevo a otra cuestión que vos me planteaste y que me parece bueno, digo, porque mucho se habla, digo, y hay una discusión muy grande, mucha plavada para mí de xenofobia, digo, sobre la relación y del racismo entre Francia y sus ex colonias. Ahí aparece en lo geopolítico un personaje, un líder muy interesante, que es el actual presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que vos me decías, me parece interesante traer esta figura en este momento. Ahora lo vamos a buscar en pantalla, lo vamos a mostrar. ¿Quién es Sí. Ibrahim Traoré y por qué es importante para África y diría yo también para las relaciones con las ex metrópolis coloniales? Es súper interesante el personaje de Ibrahim porque África tiene una larga historia desde mediados del siglo pasado al día de hoy de mucha corrupción en sus gobiernos. Cualquier empresario que ahora están empezando a expandirse, lo hablaba la vez pasada con un salteño, de hecho, que se fue a algunos países de allá de África a ver si podía vender sus servicios, y me dice, no, es tremenda la corrupción de África. Digo, pero no puede ser muy distinta a la corrupción de América Latina. Sí, sí, es tremenda. Bueno, la cuestión es que sí es real que, bueno, tienen esta cuestión muy imbricada dentro de la sociedad. Ibrahim Traoré es un militar formado en el ejército de Burkina Faso que ha tenido misiones en distintos países muy importantes, en distintos países de África. Se formó en Fuerza Aérea en Marruecos. Bueno, un tipo muy, muy formado, brillante estudiante, según lo definen allí los ex profesores de su colegio. Ibrahim Traoré, ¿qué pasa? Cansado de ver esta corrupción que es el cáncer de todo gobierno, inicia, junto con otros líderes del ejército, el golpe de Estado en 2022 al gobierno de turno, que era un gobierno democrático, entre comillas, ¿viste? Con toda una serie de elecciones fraudulentas, pero bueno, en definitiva era el presidente de turno, que era Roch Marc Kaboré. En enero del 2022 se lleva adelante un golpe de Estado donde el que queda como presidente es Paul Henry Damiba, Ujú. que como no lograba contener, en ese momento había una gran rebelión de yihadistas, de las yihad, perdón, no me salía. El mismo Tauré lo desplazó, entonces quedó como presidente Tauré a los 34 años. Fue el presidente más joven de la historia de los países
digamos, los considerados países del mundo. Hoy con 37 años sigue manteniendo ese récord, imagínate, pasaron ya 3 años. Bueno, ¿qué dijo Taboré? Que me parece súper interesante. Dice, bueno, acá se termina la joda, muchachos. Nosotros ya no somos una colonia, somos un país independiente de 1964, pero somos dependientes de Francia en materia económica y financiera, digamos, tenemos su moneda. Todas las refinerías de oro, recordemos que estos países de África tienen muchos recursos naturales de metales preciosos, oro, metales raros, tienen uranio, de hecho tiene Burkina Faso. Entonces dijo, chao, se termina la joda, nacionalización de todas las minas, y fue en el mismo momento que Rusia invade, un poquito antes Rusia invade Ucrania. Entonces, acá hay algo interesante de la política, de la geopolítica de Rusia, de Putin. En el mismo momento que todo el mundo estaba enfocado en Europa, en Ucrania y demás, China y Rusia se enfocaron en África y apoyaron a través del grupo Wagner y otros grupos paramilitares que son del gobierno ruso, apoyaron en materia de, bueno, de defensa y de apoyo logístico a este tipo en este caso, a Burkina Faso y a Ruanda, para que puedan llevar adelante sus políticas de corto plazo. Hoy, realmente, Burkina Faso, los datos hablan por sí solos, digamos. Ellos, de todo lo que se producía en oro hasta antes de la irrupción de Taboré como presidente de Burkina Faso, se llevaban $1.000 millones en lo que es la explotación y refinamiento de oro. Hoy pasó de 1.000 millones a 18.000 millones de dólares por año. ¿Me podés repetir ese dato? ¿Cómo es? Sí. Antes de Taboré, 1.000 millones de dólares se quedaba Burkina Faso por la explotación de oro, que se la llevaban a refinerías en Francia y le pagaban regalías equivalentes a 1.000 millones de dólares. Hoy, con la nacionalización de las minas de oro y el refinamiento, porque no solo la nacionalización, sino también que creó una fábrica, o sea, se trabajó en desarrollar una fábrica de refinamiento de oro en la propia Burkina Faso. Pasaron de 1.000 millones de dólares a 18.000 millones de dólares en un año. En un año. En ganancias netas del oro nada más en Burkina Faso. Obviamente con eso, ¿qué es lo que está haciendo el tipo? Lejos de robársela y llevársela para hacer cascadas en su casa y comprarse departamentos, el tipo está desarrollando la infraestructura básica del país. Está haciendo hospitales, está haciendo escuelas, autopistas, ferrocarriles, y acá es importante, ferrocarriles con tecnología china, con los carros de los ferrocarriles rusos, ¿no? Digo, por eso te digo, mientras el mundo estaba ocupado primero en Ucrania y Rusia y después en Medio Oriente, China y Rusia se metieron de lleno en África. Entonces hoy te puedo nombrar Burkina Faso, Ruanda, Nigeria, que son Congo, que son países que están muy alineados a lo que sería el BRICS, ¿no? O sea, China y Rusia. Ahí, en ese sentido, digo, podríamos marcar, y te hago como última pregunta, digo, también es un cambio estratégico, sobre todo en esta zona que se llama Sahel, digo, por debajo de Marruecos, en estas zonas más desérticas, que eran con muchísima influencia francesa. Uno de los grandes perdedores de este proceso es Francia, ¿no? 100%, 100%, que Francia deje de tener totalmente, digamos, que deje de tener los fondos que venía trayendo de sus ex colonias y el poder de influencia sobre el continente africano, 100% que es un problema, sumado a la inmigración, ¿no? O sea, podemos terminar esta columna con una afirmación distópica respecto al futuro de Europa, de que dentro de 30 años Francia va a dejar de ser Francia, porque progresivamente pierden la cultura y no tienen los fondos para sostenerlo tampoco progresivamente, por lo cual va a ser un tema realmente eso. Bien, Marcos Urtubey, hemos repasado la reactivación
del conflicto de Oriente, del conflicto en el Estrecho de Hormuz, la condena o el informe de las Naciones Unidas alrededor de el genocidio de más de 20.000 niños palestinos, y hemos repasado qué está pasando en África con respecto a Ibrahim Traoré y un montón de cambios en varios países. Estimado, nos vemos en 15 días, cuídate, un abrazo. Dale, un abrazo grande, Lisan. Genial.